pues nuevamente estamos otra vez aquí con ustedes. Bienvenidas nuevamente aquí a Promesas para ti. Y pues como les prometimos, el día de hoy tenemos nuevamente a Vero, porque nos quedamos como con este pendiente, ¿verdad, Vero? De que, ¿qué sigue? ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada tocamos el punto de deudas de amor? Y pues obviamente tocamos algunos aspectos que son muy importantes. Pero antes que nada de hacer el resumen, quiero leerles la promesa, que es la misma promesa de la sesión anterior y que creo que es muy importante como para poder sentar la base del tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero mira, te lo voy a recordar, es Romanos 12:2 y dice, ahora les voy a leer una nueva versión, porque también eso es importante, como una versión nos puede dar también una idea más amplia o con mayor sencillez para poder entenderla. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, retomando otra vez, Vero, este tema que habíamos estado platicando la vez anterior, hablábamos de la importancia de las relaciones, que Dios nos hizo seres relacionales, que es tan importante el que en este tiempo que podemos decir de encierro, ¿verdad? Reconozcamos cuántas deudas de amor podemos tener primeramente con los seres más cercanos a nosotros, que es nuestra familia, el poder reconocer qué hemos hecho, aún sin darnos cuenta, y que a lo mejor hemos causado esas deudas en ellos. Como a lo mejor en muchas ocasiones nos hemos dejado llevar por cuestiones de trabajo, por cuestiones de otras prioridades, y cómo se ha invertido precisamente todo nuestro sistema de creencias al poner otras cosas por encima de lo que debería de ser, empezando por Dios, empezando por tener nuestra relación primeramente con Dios, empezando por guardar ese tiempo especial de tener una comunión especial con Dios. Entonces, tocamos este punto del arrepentimiento, Vera, y hablábamos también de la vergüenza y decíamos que no podemos nosotros aceptar la vergüenza o aceptar la culpa. Comentabas también acerca del arrepentimiento, que esa es la conducta que debemos de llevar. Y lo conectábamos con el tema de decir, no nos conformemos, no nos quedemos pasivos, tomemos el primer paso de acción. Y el primer paso de acción era, vamos a arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos, vamos a ser conscientes de qué es lo que tengo que hacer. Paso número 1, entonces, es el arrepentimiento. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, Ara, es que lo cierto es que no podemos darnos cuenta si verdaderamente tenemos una deuda de amor si nuestra manera de pensar no cambia. Es decir, nuestras acciones, nuestras actitudes, lo que hacemos, lo que decimos, siempre tienen que estar delante de un espejo y ese espejo es la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos o actuamos y eso no refleja la palabra de Dios, ahí tenemos que hacer un alto en nuestra vida, en nuestra forma de ser y cambiarlo. Pero no es un cambio, no es algo, a veces nos damos cuenta luego, pero a veces creemos que estoy bien y que no pasa nada. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar las características de la mente de Cristo y que eso es lo que nosotros debemos de imitar y así es como debemos de ser, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos embajadores del reino. Entonces, estamos representando a Cristo, estamos representando a Dios y eso tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para poder reconocer o para poder ver si verdaderamente yo tengo una deuda de amor con alguien, tengo que empezar a analizar mi mente en el espejo de la mente de Cristo. Entonces, vamos a mencionar algunas características de la mente de Cristo y la primera es que la mente de Cristo es viva, es una mente viva. Es decir,
nosotros debemos de alimentar y debemos de preocupar, de alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. No hay otra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si nosotros no alimentamos nuestra mente, pues obviamente lo contrario es la muerte. Nuestra mente va a estar muerta. Y así como, ¿cómo podemos identificar una mente, muerta? Pues cuando le damos lugar o tiempo o demasiado tiempo a pensamientos que no nos van a edificar. A veces dejamos volar de más nuestra imaginación, a veces nos preocupamos de más, a veces hasta añadimos palabras o añadimos cosas de algo que no dijeron, o a veces hacemos más caso de lo que alguien nos dice y ni siquiera nos consta. Entonces, el actuar o el pensar conforme a lo que los demás dicen o conforme a lo que los demás piensan, y si eso causa una turbulencia en tu actuar, en tu manera de ser, definitivamente no estás alimentando tu mente con la palabra de Dios. Siempre el dejarnos llevar por la obediencia hacia lo que Dios nos muestra y el llenar nuestra mente de su palabra, de su verdad, de su paz, de su tranquilidad, de cómo debo de perdonar, eso de verdad que nos va a vivificar nuestra mente. Todo el tiempo vamos a estar pensando. Yo recuerdo que cuando recién conocía yo del Señor, a mí me daba luego miedo, yo lo conocí como a los 20 años, yo conocí de Cristo. Entonces, yo me acuerdo que a mí me daba miedo de repente apagar la luz de mi cuarto y me dormía siempre con una alabanza, cantándole en mi mente hasta que yo me quedaba dormida. Empecé a alimentar mi mente de su palabra, al grado que yo decía, es que si esto lo dice Dios, yo lo tengo que creer. Y así empecé a activar más mi fe. Entonces, si nosotros nos alimentamos de él, pues obviamente no vamos a dar lugar a pensamientos que pueden matar nuestra relación con los demás y obviamente nuestra relación con Dios, Sara. Y fíjate que lo quiero como conectar esto un poquito con que en lo natural, pues obviamente para poder estar saludables, tenemos nosotros que tener una buena alimentación. Tenemos que cuidarnos, tenemos que procurar y seleccionar muy bien todos los alimentos que van a entrar por nuestra boca, ¿verdad? Entonces, creo que este es un ejemplo muy claro de que si nosotros queremos estar saludables y tener buenas relaciones, sobre todo con la gente que nos rodea, tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos alimentando nuestra mente, qué estamos poniendo en nuestra mente. Me gusta mucho una parte de la palabra que dice que como es su mente del hombre, así es él. Y eso es muy fuerte, porque finalmente nos habla de que todo nuestro ser va a reflejar exactamente de lo que nosotros nos estamos llenando. Y qué mejor que si nos llenamos de la palabra, tarde o temprano, es como cuando empiezas una dieta, ¿no? Recuerdo esas dietas de desintoxicación y que dices, bueno, es que me cuesta mucho trabajo, es que no puedo, es que esto. Pero a fin de cuentas, tarde o temprano, la gente te empieza a decir, oye, te veo diferente, oye, tu cutis se ve distinto, tu mirada, todo, ¿verdad? Tu energía. Entonces, es lo mismo. Vamos a empezar a alimentarnos adecuadamente con la palabra de Dios y va a llegar un momento en que de manera natural va a nacer, va a salir todo aquello que nos hayamos alimentado. Aunque puedan venir muchas cosas, aunque puedan venir muchas situaciones, de manera natural va a salir de lo que nosotros intencionalmente hemos tenido cuidado de llenar nuestra mente. Sí, es cierto. Ahora, incluso no sé si a ti te va a pasar, pero cuando conocemos de Cristo, la gente te dice, tu mirada es diferente. A mí me dicen mucho, es que entro a tu casa y se siente mucha paz, o es que hasta tu tono de voz cambió, o hasta, oye, ves que te ves distinta. Es lo que refleja el alimentarnos de la palabra. A fuerza tiene que externarse. No, es tan grande que no puede caber aquí adentro. A fuerza tiene que salir hacia los demás. Entonces, el segundo punto que vamos a ver ahora acerca de la mente de Cristo es la humildad. Y a mí me gusta mucho este versículo de Filipenses 2:3, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás
como mejores a ustedes mismos. Este versículo a mí me encanta, porque a veces nosotros subestimamos, damos valor a los demás o a las demás personas dependiendo de las actitudes. Damos valor a los demás. A veces creemos que somos mejores que otras personas. A veces se nos van las riendas y la verdad es que el ser humilde es cuando silenciamos nuestro yo para poder escuchar el tú. Es decir, dejo de pensar en mí para poder escuchar a los demás, para poder escuchar qué siente la otra persona, por qué actúa así, por qué está diciendo estas cosas. Y lejos de juzgar a la gente, debemos de ir más allá y pensar qué es lo que está pasando o qué es lo que está viviendo esa persona. La humildad, lo contrario a la humildad, obviamente tiene que ver con la soberbia. Sí. Y la soberbia es muy alimentada por la exclusión, es alimentada por creerte mejor que los demás, es alimentada por pensar que tú solamente podemos o decir yo solo puedo hacer las cosas bien y no delegamos responsabilidades. En lugar de enseñar, no las delegamos y si las delegamos estamos así como que y las habré hecho bien y aunque las hayan hecho las volvemos a hacer nosotros. Pero eso solamente es a fuerza tener el control y eso habla de una falta de humildad. Nosotros no podemos tener el control de las cosas. Nuestros gustos ahora son mezquinos. Nuestros gustos a veces se basan en la conducta, en las preferencias físicas, en cómo habla la gente, en cómo se viste. Hay discriminación y esto es algo muy triste que está pasando. Yo a veces me pregunto si Cristo hubiera discriminado a los apóstoles y decimos, bueno, si los hubiera discriminado por su manera de vestir o los hubiera discriminado por su conocimiento, teniendo un Pablo o un Lucas que era médico, Pablo que era todo un erudito fariseo, a un Pedro que era un pescador y que aún los pescadores no eran tan ignorantes porque al final de cuentas eran judíos y tenían bastante conocimiento, pero a comparación de ellos, no. A mí me tocó en alguna ocasión, Ara, en una iglesia en Ciudad de México, ir y a mí me llegó a tocar ver cómo ponían al empezar el servicio unas cadenas a la entrada, después de que empezando el servicio, la alabanza ponía unas cadenas para ya no dejar pasar a nadie. Entonces la gente que no llegaba a tiempo se quedaba esperando a que acabara la alabanza para poder pasar. Pero lo triste es que las personas que ponían a cargo de esas cadenas, se va feo, pero tal cual como los cadeneros de a veces las discotecas o eso, de verdad, de toda la gente que quedaba afuera, decían, tú pasas, tú acá, y era algo bien triste. Fue una situación bien triste que yo en alguna ocasión invitamos a una amiga y, híjole, cuando ella vio eso, pues imagínate cómo compartes de la palabra, cómo le compartes de un Cristo de amor, de un Cristo que no hace excepción de personas, si a veces nosotros caemos en esa rutina o en esos malos hábitos, Sara. Sí, y fíjate que me quedé pensando en lo que tú comentabas y justo pensaba yo en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que sí, efectivamente, Él era una persona, cuando obviamente estuvo aquí como hombre, Él le predicaba a cientos de gente, Él se iba con grandes ministros, ¿verdad? O sea, con los fariseos, con sacerdotes. O sea, Él estaba con altos mandos, pero también Él sabía estar con la gente más humilde, con leprosos, ir a comer en lugares bien sencillos, pero además, Vero, la humildad de poder estar pasando tiempos especiales de conexión con su grupo más cercano, que eran los apóstoles. Y precisamente porque la humildad es el poder ver a la persona, todas las personas en la misma altura que tú, ¿verdad? No hay más, no hay menos, porque ante Dios finalmente todos somos iguales. Y tú no sabes el día de mañana. Alguna vez a mi esposo y a mí nos pasó una situación que hace muchos años oramos por un jovencito, por un niño en ese tiempo, porque era muy travieso. Y nos lo trajeron sus papás así como que, por favor, pónganlo en orden, regáñenlo y todo esto. Entonces,
hablamos con él, la verdad es que no fue un regaño, platicamos con él, le dijimos qué le gustaría hacer en el futuro y él nos decía, mi sueño más grande es poder estar al frente de ahí de donde están esas personas cantando y tocando la guitarra para Dios. Entonces esta vez oramos, recuerdo, y ya, pues prácticamente 10 años después, Vero, nos volvieron a invitar a esa iglesia y cuando llegamos vemos a un varón que se acerca, nos abraza con mucho cariño. Entonces nosotros recibimos el abrazo, pero no reconocíamos quién era. Y él nos dijo, yo soy ese jovencito que recibieron en su sillón y que ustedes me dijeron en ese momento, lo que tú vas a querer ser, claro que lo vas a lograr, porque le vas a servir a Dios, solamente camina en humildad. Y vemos cómo Dios finalmente tiene un propósito y no nosotros sabemos exactamente qué tiene Él preparada para toda la gente. Por eso es tan importante que nosotros veamos a todas las personas en el mismo valor y en el mismo lugar. Así es, Sara. Otra característica que también vamos a ver acerca de la mente de Cristo es la mente pura. Y Proverbios 21:2 dice, todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Y este es un punto que a veces dejamos pasar por alto. Nos enfocamos mucho en los hechos, nos enfocamos mucho en las acciones y a veces no damos la suficiente importancia a lo que implica las intenciones. Es bien difícil caer en la trampa de decir algo con una intención mala o con una intención no agradable. Vamos a quitar el término mal y vamos a decir con una intención desagradable, con una intención de obtener algo. Es muy difícil a través de las intenciones poder difamar a alguien, clasificar a la gente, criticarla o describirla y a veces escuchamos frases como él, ella, así como que ¿a poco, no? De verdad, es bien importante enfatizar este punto de las intenciones, Sara, porque en el programa pasado yo mencionaba que no nada más corresponden los actos, hacer o no hacer. La palabra de Dios nos dice que Dios va a juzgar nuestras intenciones. Si nosotros hicimos algo, dijimos algo con una mala intención, Dios lo va a juzgar. Y eso es algo bien tremendo, Ara, porque es algo que no sale de nuestra boca, no es visible a los demás, pero a los ojos de Dios sí. Dios ve los corazones, Dios ve los pensamientos y las intenciones como a veces nos dirigimos a las personas. Pensamos que a lo mejor no nos pueden ver, pensamos que no nos escuchan, pero Dios las está viendo y Dios las va a juzgar. Dios va a juzgar todo aquello que nosotros llegamos a hacer y eso crea realmente un problema delante de Dios, de uno mismo con Dios. Sí, definitivamente. Creo que eso es algo muy profundo y que nos lleva siempre. ¿Te acuerdas que hablábamos de esas cuentas cortas? De Así que, es. o sea, todos nos equivocamos y todos cometemos errores. Claro. Pero cuando yo estoy consciente que me equivoco y que sigo cometiendo errores, en ese momento también me puedo dar cuenta de que la única manera de que yo puedo estar más consciente de corregir esos errores es teniendo esa dependencia de Dios. Es tener esa comunión con Dios para poder decirle en cualquier momento, híjole, Señor, me volví a equivocar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a rectificar, porque sé que esto no te agrada. Y hacemos hasta consciente algo que a lo mejor ya está hasta normalizado. Porque es bien cierto lo que tú dices, en la sociedad, ¿cuántas veces se maneja como esa doble intención? Y sin embargo, cuando estamos delante de Dios y cuando sobre todo Cristo está ya en nuestra mente y nos alimentamos de la palabra de Dios, el mismo Espíritu te dice adentro de tu mente, hey, esto no está bien, hey, corrige esto, porque te redarguye y ya no te deja en paz. Y es esa vocecita que todo el tiempo te está dirigiendo hacia lo que es hacer la voluntad de Dios. Así es, estoy completamente de acuerdo, Ara. Es bien importante tomar este punto en cuenta porque a veces nada más nos enfocamos a si lo hice o no lo hice y no nos enfocamos a nuestros pensamientos. Entonces, eso también tiene que estar en orden delante de Dios. Otro punto que vamos a ver también acerca de la mente de Cristo es que la mente de Cristo es sensible. Es decir,
Dios nos abre el entendimiento. Solamente Él es sensible a nuestras necesidades, a lo que cada uno necesitamos para poder seguir creciendo, y esa sensibilidad nosotros la debemos de tener para poder comprender las escrituras. Y al nosotros comprender las escrituras, obviamente nos vamos a hacer hacedores de ellas, no nada más oidores, porque una cosa es que nosotros leamos la Biblia y no la llevemos por obra. Cuando Dios nos abre el entendimiento y nos hace sensibles a su palabra, entendemos el profundo amor que Él hizo en la cruz por nosotros, entendemos que todo el sacrificio lo hizo Él, entendemos que la gracia, estamos aquí por gracia y misericordia de Él. Entonces entiendo cuál es mi lugar delante de Dios. Y mi lugar delante de Dios es de un hijo redimido pecador. Sí. Entonces, cuando yo me pongo en el lugar por el cual Dios me compró, entiendo la necesidad del otro, entiendo que yo no me puedo sentir más o menos que el otro, simplemente me siento un hijo de Dios, pero que yo no he hecho nada por merecerlo, sino que todo lo ha pagado Cristo, todo lo hizo Cristo, y eso a mí me hace siempre tener los pies en la tierra de saber quién soy yo delante de Dios para poder ver a los demás con esa sensibilidad, Ara. Y fíjate que viene a mi mente precisamente el pasaje de la palabra de Débora, que para mí es uno de los personajes de la Biblia que siempre lo he abrazado como un ejemplo como mujer, porque me llama mucho la atención como ella es la única mujer juez que es mencionada ahí en toda la palabra, en toda la Biblia, pero ella obviamente como juez ocupaba un cargo prominente en la sociedad. Dice ahí la palabra en Jueces 4, que ella iba por las mañanas y se iba a sentar bajo la palmera para emitir juicios a todo el pueblo. Quiere decir que tenía poder, tenía autoridad, pero también dice que al terminar ella de su jornada de juez, ella regresaba nuevamente a su casa y que ella entraba precisamente bajo la sujeción y el amor de su esposo. Que su esposo aparentemente tendría como un cargo, por así decirlo, menor, pero él era el encargado de estar manteniendo las luces encendidas de las velas en el templo. Y fíjate qué importante, porque su esposo finalmente en el templo mantenía esas luces encendidas, que es la luz de la palabra, y que daba también esa cobertura para ella. Pero es esto, Vero, o sea, qué importante es precisamente el poder estar ubicados y entender que todo lo que hacemos bueno es porque Dios ya nos lo puso en nosotros. Dice la palabra que de nosotros, por nosotros mismos, nada bueno va a salir. Y que todo lo bueno que hacemos es porque Dios es lo que nos ha puesto en nuestro corazón para poder hacerlo. Amén. Sí, así es, Sara. Otra característica acerca de la mente de Cristo es que la mente de Cristo es pacífica. Hebreos 12:14, te lo voy a leer, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En alguna ocasión en una clase yo comentaba al grupo que normalmente nos enfocamos en sin santidad nadie verá al Señor, y se nos olvida la primera parte que dice: seguid la paz con todos y la santidad. Es decir, no puede estar una sin la otra. Entonces, a veces nosotros nos centramos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y eso lo único que provoca en nuestro corazón es necedad o testarudez. No queremos cambiar, no queremos ser pacíficos con los demás, y la verdad, Ara, es que no podemos engañarnos diciendo que tenemos paz con Dios si no tenemos paz con los demás. No entra la idea, porque la palabra de Dios lo dice: seguid la paz y la santidad. Y si nos dice seguir la paz o permanecer en la paz, es porque no es fácil. Obviamente las relaciones entre personas pues es una de las cosas complicadas, pero Dios nos ordena, es una orden que nosotros debemos de vivir en paz. O sea, nadie es tan ogro. Yo les decía, hasta Shrek es un ogro simpático. O sea, la verdad es que nadie es tan malo, nadie es tan ogro, pero no podemos engañarnos, decir que yo estoy bien con Dios si tengo una deuda de amor pendiente, si tengo una deuda en relación con una persona. Yo no puedo decir que estoy en paz con Dios si tengo esa deuda. Va una con la otra. La verdad es que amarnos en nuestras diferencias, no intentar igualarnos a los otros, no compararnos. Cuando el otro piensa diferente a ti, ahí es donde entra Dios y nos dice: ámalo.
Cuando el otro actúa diferente a ti, ahí es donde entra Dios y dice, ámalo. Pero cuando nos encerramos en decir, no, yo estoy bien, yo tengo la razón, eso nada más es flojera espiritual. Lo único que estamos diciendo es, yo no quiero cambiar, a mí no me interesa lo que Dios me diga. Sin embargo, Dios nos ordena que nosotros tenemos siempre que buscar esa paz. No importa si el otro está arrepentido o no, Dios no dice, si está arrepentido, ve y busca la paz. O si muestra remordimiento, busca. No, Él dice, ve y busca la paz. Es una orden y es una característica de los hijos de Dios. Ahora, de repente creemos que el ser pacíficos o el decir las cosas también nos hace ser personas francas. Y las personas francas son personas que dicen la verdad, pero lastiman, hieren. A veces lo encontramos como sinónimo y la verdad es que la franqueza y la sinceridad son cosas bien diferentes. La franqueza dice la verdad, pero no tiene la manera y normalmente hiere a la persona y no busca una solución. Y el decir las cosas con sinceridad implica también decir la verdad, pero busca una solución, ve la manera de edificar y no de herir, Ara. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos también para poder establecer la paz unos con otros. Sí, porque finalmente también dice la palabra de la verdad que nuestra boca habla de lo que está lleno nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros, ahí me recuerdo mucho que también ahí en la palabra dice que los sacerdotes tenían aquí en su frente, en la mitra, grabado Shalom, ¿verdad? Que era pacificador, paz. Y su saludo precisamente del pueblo hebreo era Shalom, al momento de darte la mano, es paz. Y dice que una de las características de los hijos de Dios es que debemos de ser pacificadores. En otra parte de la palabra dice reparadores de portillos. Y me gusta mucho porque un reparador de portillos es aquel que viene y repara literal, así como que resana todo aquello que está fracturado, un portón que nos cierra, una cerradura que está a lo mejor oxidada y que hay que ponerle aceitito para que ya funcione. Entonces, somos reparadores. Y eso es lo que hace un reparador. Todo el tiempo estar buscando restaurar aquello que está roto, aquello que está quebrado. Y a veces va a costar trabajo. Pero cuando nosotros tenemos aquí grabado en nuestra mente, ¿te acuerdas que decías, somos embajadores? Y me quedé mucho con esa idea, porque un embajador trae una insignia. Entonces, a donde quiera que vamos, por ejemplo, el embajador de México llega a las Naciones Unidas y dice, el embajador de México, y trae su insignia, ¿verdad?, de la representación. A donde quiera que nosotros vayamos, traemos la insignia de quién estamos representando. Y estamos representando a Cristo como embajadores, como pacificadores y como obviamente hijos de Dios. Sí, así es, Sara. E incluso la palabra shalom en el pueblo hebreo se usa como un saludo de hola o adiós, pero cuando ellos lo usan en un contexto espiritual, lo que ellos están preguntando es ¿cómo está tu shalom? ¿Cómo está tu paz? Y cuando dicen eso ellos, es como decir, ¿estás en paz con Dios? No tienes ningún pendiente y es algo bien interesante que no nada más basta con un saludo, sino tiene que ver algo más allá en tu ámbito espiritual. Y por último, ahora vamos a ver el último punto, que es la perseverancia. La mente de Cristo es perseverante. Gálatas 6:9 nos dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, si no nos cansamos, vamos a cegar. Lo que sembramos, cosechamos. Y lo vamos a cosechar en el tiempo que Dios decida. Cuando sembramos la semilla, no se va a dar al siguiente día el fruto. Hay gente que siembra, hay gente que riega y hay gente que cosecha, pero la palabra es bien clara que dice, no nos cansemos de hacer el bien. A veces nos desesperamos, a veces no sé, nos cansamos y decimos, es que yo siempre soy, es que yo siempre busco, o es que la verdad es que Dios no nos pide eso, no nos pide quejas, Dios nos pide, hazlo. O sea, a final de cuentas, quien trabaja el corazón es Dios en cada uno de nosotros. Y si Dios nos pide que trabajemos una y otra y lo intentemos una y otra vez, es porque también está trabajando en nosotros, no nada más en la otra persona. Entonces, debemos de ser firmes en la palabra, debemos de ser constantes en la manera de ser y de obrar. Así es, Vero. Y la realidad de las cosas es que cuando vemos cada uno de estos puntos, nos damos cuenta que realmente esto de
no os conforméis y transformaos vuestro entendimiento. Cuando nosotros podemos caminar en cada uno de estos puntos, entonces vamos a poder ver realmente transformada nuestra mente. Y finalmente la mente está comprobado científicamente que se va conformando la memoria de todas las experiencias que vamos viviendo. Y parte de esas experiencias es todo lo que nosotros también vamos creando. Memorias de vida, memorias de bendición, y que la parte más hermosa de todo es que estas bendiciones alcanzan hasta nuestras generaciones. Dice la palabra hasta 1000 generaciones. Entonces, esa es una gran bendición, Vero, cuando nosotros podemos realmente abrazar fuertemente esta palabra y poder decir, Señor, a lo mejor he tenido o he cometido deudas de amor, pero aquí estoy dispuesto a caminar en la mente de Cristo. Ejercitar, porque no es nada más como conozco, es ejercitarse, es estar dispuesto a caminar, a correr la segunda milla, precisamente como para poder estar caminando día a día, esforzándonos en alcanzar la mente de Cristo. Pero gracias. Gracias a ti, Ara. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es de que ha sido todo un placer porque nos quedamos con muchas ideas, yo creo que todavía en la mente, mucho que recapacitar, mucho que pensar, pero creo que tanto tú como yo, el propósito principal es animar a cada una de las personas que nos escucha a que hagan una pausa, a que hagan precisamente un shalom, ¿verdad? Sí. Que hagan ese, y que ahora, de hoy en adelante, cuando saluden a alguien, que tengan en su mente eso. ¿Cómo estás en este momento con Dios? ¿Cómo está tu paz específicamente con Dios? ¿Cómo están tus cuentas? ¿Cortas o largas? ¿Cuántas deudas de amor tienes? Y bueno, si te equivocaste, no te culpes, porque tenemos un Dios misericordioso que siempre va a estar dispuesto a llevarnos a caminar hacia algo diferente. Amén. Y entonces, Vero, creo que se va a hacer viva esa palabra de que no nos vamos a conformar a las ideas de este momento, ¿verdad? Sino que más bien vamos a empezar a caminar, a transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder conocer y vivir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Gracias, Vero. Gracias, Vero, a ti por la invitación. Y pues bueno, no me queda más que despedirme nuevamente de ustedes. Les recuerdo que estamos para servirles y en verdad te animo, lee la palabra, toma un tiempo con Dios y sobre todo, quita todas esas deudas de amor que a lo mejor están por ahí en este momento en tu familia. Haz un recuento, haz un listado. Y si tienes deudas de amor, págalas con el amor, así de sencilla. Las deudas de amor se pagan con amor. Entonces, ponte a cuentas con los seres queridos, con tu esposo, con tus hijos, con los más cercanos. Y si te llenas de la palabra, va a salir de ti, créeme, todo ese amor de Dios que inunda nuestro corazón y que nos va a llevar a vivir en una completa paz. Gracias, Vero. Gracias por las bendiciones a todos. Que Dios les bendiga. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se
desperdicien cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.